esta lección vamos a empezar a construir el sistema de texto para nuestro motor 2D. Veremos el concepto de funcionamiento, la creación de la clase y los atributos necesarios. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual seguimos trabajando más con nuestro motor 2D de sprites. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a empezar a construir un pequeño sistema de texto, de tal manera que nosotros podamos mostrar texto adentro de nuestro juego. Déjenme mostrarles para que vean en qué vamos a estar trabajando. Entonces, bueno, aquí me aparece un texto que dice hola y desde luego lo podemos cambiar cuando esté ejecutando nuestra aplicación. Para esto nos vamos a basar mucho en las técnicas que ya hemos aprendido acerca del dibujo de los sprites. Por lo tanto, bueno, el código que sea muy similar, no voy a entrar muy a fondo en él y solamente me voy a concentrar más en la parte propia del texto como tal. Para que podamos empezar a crear nuestro texto, primero vamos a utilizar una imagen y en esta imagen vamos a colocar la tipografía que nos interesa utilizar. Les muestro la imagen que yo he creado. Es esta matriz de 10 por 10 cuadros. Cada uno de los cuadros mide 32 por 32 píxeles, pero desde luego ustedes pueden hacerlo del tamaño que consideren adecuado. Lo importante es que esta pequeña aplicación que vamos a hacer para el texto va a tomar siempre la información en matrices de 10 por 10. Bueno, ¿qué he colocado acá? He colocado los diferentes caracteres que nosotros vamos a estar utilizando. Estos caracteres están siendo colocados a partir del espacio y de acuerdo a cómo vienen ordenados en el código ASCII. Vamos a hacer uso del código ASCII para poder seleccionar la letra, el número o el signo que a nosotros nos interesa. Es la forma como va a trabajar. Si quieren ustedes pueden ampliarlo hacia Unicode o hacer otras cosas, pero bueno, al menos en estas lecciones y lo que yo estoy construyendo va a trabajar de la siguiente forma. Entonces lo primero que necesito que hagan es una imagen similar a esta, que sea una matriz de 10 por 10 cuadros y adentro de cada cuadro van a colocar el carácter correspondiente ordenado de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha según viene en el código ASCII. El tamaño que yo uso es 32 por 32, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro. Estoy haciendo uso de este tono de azul como color de fondo para llevar a cabo también la parte de transparencia. Una vez que ya tengan esto, entonces podemos proceder a llevar a cabo la parte del código. A esta imagen yo le he llamado letras y el formato que estoy utilizando es PNG, letras PNG. Ahora, ¿cómo va a funcionar nuestro código? Supongamos que nosotros tenemos una cadena que deseamos imprimir. De esa cadena vamos a ir recorriendo carácter por carácter. Vamos a tomar un carácter y de ese carácter obtenemos el código ASCII en particular que tenga. A partir de ese código ASCII, entonces yo voy a poder encontrar cuál es la celda de esta matriz en donde se está encontrando ese carácter en particular que a mí me interesa. Por lo tanto, puedo obtener las coordenadas X y Y tanto de inicio como de final. ¿Ok? Es la forma como está trabajando. Obtengo el código ASCII, ese código ASCII lo mapeo a alguna celda en particular de esta imagen, obtengo las coordenadas de inicio y de final de esa celda, que vendría a ser lo que cubre ese carácter en particular. Ahora bien, vamos a tener otra imagen en la cual vamos a ir copiando los caracteres uno a uno dependiendo del texto que nosotros queramos imprimir. Entonces en esa imagen van a ir quedando los caracteres, las letras o los números que nosotros tenemos la intención de imprimir. Y esta segunda imagen es la que vamos a utilizar para desplegar en el canvas, para desplegar en nuestra aplicación cuando se esté ejecutando. Básicamente esa es la metodología que vamos a estar siguiendo. Bueno, para esto entonces coloquen su imagen de las letras donde tienen todas las demás imágenes de la aplicación y vamos a construir una nueva clase que es la clase NCTexto. Entonces por favor adicionen al proyecto
la clase NCTexto. Como les mencionaba, muchos elementos de NCTexto va a ser parecido a lo que ya conocemos del sprite, entonces no voy a entrar muy a fondo en eso y prefiero concentrarme en los elementos que nosotros vamos a estar utilizando propios para el texto. Decidí no hacer una herencia del sprite porque, bueno, ustedes quizás piensen llevar a cabo alguna otra implementación de texto, entonces no necesariamente tiene que ser de acuerdo a lo que yo he colocado para el sprite. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra clase en ese texto. Todo está muy bien, no se les olvide el using de system.drawing. Tenemos los atributos para la posición del texto. Aquí vamos a tener la dimensión del cuadro y recuerden que la imagen tiene que tener 10 por 10 cuadros. Entonces la variable tamaño va a servirnos para guardar la dimensión del cuadro. Tengo tamaño nada más, no tengo tamaño X y tamaño Y porque estoy considerando que las letras están en cuadros, no en rectángulos. Posteriormente, si ustedes lo desean, pueden hacer su propia versión en la cual haya una dimensión para X y una dimensión para y así poder tener los caracteres en rectángulos en lugar de en cuadros. Bueno, luego vamos con la parte del texto a presentar. Desde luego vamos a necesitar una cadena que es texto y algunas variables de apoyo como es caracteres, alto del texto, ancho del texto. También vamos a tener una variable para indicar si se dibuja o no, que es la variable de visible. Ahora, necesitamos varios bitmaps para poder trabajar. El primer bitmap que tenemos es el de Canvas. Luego vamos a tener el de recorte. Esto es muy similar a la parte de los sprites. Vamos a tener la imagen en la cual nosotros tenemos nuestro grupo de caracteres, nuestra matriz de caracteres, y también vamos a tener otro bitmap que es la imagen del texto, es decir, la imagen de texto que nosotros estamos construyendo a partir de esos caracteres. Tenemos aquí un booleano para indicar reinicia el recorte en dado caso de que cambie el tamaño del texto y bueno, necesitemos nosotros volver a hacer un recorte del canvas. Luego tenemos el color de transparencia. Tenemos también el color del píxel en la imagen de la fuente que nosotros vamos a estar utilizando. El booleano de usar copia similar a la parte del sprite y variables de apoyo recorrido XC, recorrido YC, XC y YC, que son variables que nos van a estar apoyando para toda la parte de dibujo como tal. Luego vamos al constructor. Este es el constructor de la clase. Voy a ir moviendo a la derecha según vayamos avanzando para que ustedes puedan ver todos los datos que necesitamos pasar al constructor. Entonces, en el constructor vamos a pasar las coordenadas, vamos a pasar el tamaño, el texto, la imagen como tal que contiene nuestra matriz de caracteres, si es visible o no, y la información de color de transparencia. En el constructor, desde luego, llevamos a cabo la parte de asignación de los atributos. Colocamos la posición en X, la posición en Y, el tamaño, el texto correspondiente. Luego, caracteres que nos guarda cuántos caracteres tiene ese texto. Entonces es muy sencillo, ptexto.len. Calculamos el alto del texto que va a ser igual a tamaño, el ancho del texto que va a ser igual a tamaño por caracteres. Este es el ancho que va a tener nuestra imagen en la cual vamos a dibujar el texto correspondiente. Luego, bueno, viene la parte de visible y de color. Hacemos entonces la parte de cargar la imagen donde está la matriz de caracteres. Imagen va a ser igual a new bitmap de pimagen. Entonces nos está cargando esa imagen donde está la matriz de caracteres y lo guardamos en imagen. Llevamos a cabo la instanciación de recorte y recorte. ¿Qué tamaño va a tener? Pues va a tener caracteres por tamaño, coma, tamaño. Este es el tamaño que va a tener recorte. Reinicia recorte es igual a true. Imagen texto va a ser ¿de qué tamaño? Pues de ancho texto, coma, tamaño. Luego mandamos a crear el texto. Para esto vamos a tener un método que vamos a ver un poco más adelante que se llama creaTexto, el cual construye esa imagen de caracteres basándose
pues en el texto que nosotros queremos imprimir y en la matriz de caracteres que hemos cargado. Y también colocamos usar copia con el valor de false. Vamos a dejar esta lección acá en este momento y en la siguiente lección continuamos creando este pequeño sistema de desplegado de texto para nuestro